Creían que mi herencia era solo silencio y polvo, las ruinas de una vida entregada a ellos, sin pedir nada a cambio. Se equivocaron. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías en mi lugar. Dime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque el eco de mi decisión todavía resuena entre estas paredes vacías. No entendieron que el verdadero testamento no estaba escrito en un papel, sino en los años de mi ausencia, en las llamadas que no hice, y en las puertas que mantuve cerradas. Pensaron que el viejo se había rendido, que me había consumido la soledad en esta casa de pueblo que tanto despreciaban. No sabían que mi mayor tesoro no era lo que les di, sino lo que callé, lo que protegí de su indiferencia, hasta que llegó el momento de impartir una justicia silenciosa y definitiva. Ahora vivo rodeado por los fantasmas de lo que fuimos. Cada mañana, el sol entra por la misma ventana y dibuja un rectángulo de luz sobre el suelo de baldosas gastadas, justo donde mi mujer solía sentarse a desgranar guisantes. El aire huele a madera vieja, a tomillo seco y a una soledad tan densa que casi se puede tocar. Bebo el café en una taza desconchada que mi hija me regaló hace 15 años por el Día del Padre, una de las últimas veces que se acordó. La casa está limpia, ordenada, pero carece de vida. Es un museo de recuerdos que ya nadie quiere visitar. Las fotografías de las estanterías, con sus sonrisas congeladas en el tiempo, se han convertido en extraños que me observan desde un pasado que ya no me pertenece. Testigos mudos de un amor que se fue pudriendo lentamente. Mis manos, nudosas y manchadas por la tierra y el aceite del taller, son el mapa de mi vida. Me duelen con el frío de la mañana, un dolor sordo que me recuerda cada coche que reparé, cada muro que levanté, cada olivo que podé, para que a ellos no les faltara de nada. A veces me miro en el espejo del recibidor y me cuesta reconocerme. Veo a un anciano cuya piel se ha rendido, cuyos ojos han perdido el brillo de la esperanza. Me he vuelto invisible, no solo para ellos sino para el mundo. En el pueblo me saludan con una mezcla de lástima y respeto distante. Saben que mis hijos, los que estudiaron en la ciudad y triunfaron, ya no vienen. Soy el padre abandonado, el recordatorio incómodo de que la gratitud es una moneda cada vez más escasa en este mundo moderno. La peor parte es el silencio. Un silencio que grita en el teléfono que nunca suena, en la silla vacía frente a la mía en la mesa de la cocina. Durante los primeros años, después de que mi mujer se fuera, aún ponía 2 platos, por inercia, por costumbre. Ahora solo pongo uno, y el vacío del otro lado de la mesa pesa más que cualquier lápida. A veces, por la noche, creo oír sus voces de niños, sus risas correteando por el pasillo, el portazo de mi hijo al llegar del colegio. Son solo ecos, trampas de una mente que se niega a aceptar el presente. Me siento en el porche, miro las estrellas y me pregunto en qué momento exacto dejé de ser su padre para convertirme en una carga, en una obligación incómoda en sus agendas repletas. Todo comenzó aquí, en este mismo pueblo, cuando yo era apenas un chaval. Aprendí de mi padre que el trabajo dignifica y que la familia es el único refugio verdadero. Él me enseñó a arar la tierra, a entender el lenguaje de los olivos, a saber que una buena cosecha requiere sudor, paciencia y fe. Esos valores los grabé a fuego en mi corazón. Cuando conocí a mi mujer, le prometí que nuestros hijos tendrían las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Quería que estudiaran, que vieran mundo, que no tuvieran las manos agrietadas como las mías. Cada peseta que ganaba en el campo o arreglando motores en el pequeño taller que monté en el garaje era para ellos. Un ladrillo más para su futuro, una piedra menos en su camino. Recuerdo perfectamente la primera bicicleta de mi hijo. La vi en el escaparate de una tienda en la capital, y costaba casi la mitad de mi sueldo mensual. Trabajé noches enteras, haciendo horas extra, reparando tractores viejos que otros daban por perdidos, hasta que reuní el dinero. La cara de felicidad que puso al verla, ese brillo en sus ojos, pagó con creces todo el cansancio. Para mi hija, su primer vestido de comunión. Mi mujer y yo pasamos meses ahorrando, privándonos de pequeños caprichos, para que ella se sintiera como una princesa. Comíamos guisos sencillos, estirábamos la comida al máximo, pero en nuestra mesa nunca faltó el pan ni el cariño. Eran tiempos difíciles, pero éramos ricos en lo que de verdad importaba. Estábamos juntos, éramos un equipo. Nunca les pedí nada. No esperaba que siguieran mis pasos ni que se quedaran en el pueblo. Al contrario, los animé a volar. Estudiad, sed alguien, les decía. Vuestro padre se encargará de que tengáis las alas bien fuertes. Y lo hice.
Pagué sus matrículas universitarias, sus pisos de estudiantes en la ciudad, los libros que necesitaban. Me quedaba sin cenar alguna noche para poder mandarles un giro extra si me decían que tenían un gasto imprevisto. Ellos no lo sabían, nunca se lo dije. Para mí, su éxito era mi recompensa. Verlos licenciarse, encontrar buenos trabajos, formar sus propias familias, sentía un orgullo que no me cabía en el pecho. Creí que había cumplido mi misión, que había construido algo sólido y duradero. Las comidas de los domingos eran sagradas. Mi mujer pasaba la mañana cocinando su paella, y el olor inundaba toda la casa. Yo preparaba la mesa en el patio, bajo la sombra de la parra. Eran momentos de risas, de debates acalorados sobre fútbol, de planes de futuro. Les contaba historias del abuelo, de cómo se trabajaba antes la tierra, y ellos escuchaban, o al menos eso parecía. Les compramos un coche de segunda mano para que pudieran venir más a menudo desde la ciudad, para que la distancia no fuera una excusa. Queríamos mantener ese vínculo, ese cordón umbilical que nos unía al nido del que habían salido. Creía firmemente que, aunque vivieran lejos, sus raíces siempre estarían aquí, en esta casa, en este trozo de tierra. Incluso después de que mi mujer enfermara, el sacrificio continuó. Todos los ahorros que teníamos para nuestra jubilación, para ese pequeño viaje a la costa que siempre soñamos, se fueron en médicos, en tratamientos, en intentar comprar un poco más de tiempo. Los hijos ayudaron, sí, pero con la distancia que impone una vida ocupada. Yo fui quien estuvo a su lado día y noche, quien le sujetó la mano hasta el último suspiro. Le prometí en su lecho de muerte que cuidaría de ellos, que nunca les dejaría solos. Y he cumplido mi promesa. Lo que no imaginé es que serían ellos quienes me dejarían solo a mí. Que la promesa no era recíproca. El amor que les profesé se convirtió en un cheque en blanco que ellos cobraron sin mirar atrás. Fueron detalles sutiles al principio, las llamadas se espaciaron. Pasaron de ser diarias a semanales, y luego a una breve conversación cada 15 días. Siempre había una excusa. Una reunión importante, los niños con fiebre, un viaje de trabajo. Ya te llamo luego, papá. Se convirtió en la frase más repetida, una promesa que casi nunca se cumplía. Las visitas al pueblo se volvieron eventos anuales, programados para Navidad, o para el cumpleaños de algún sobrino, siempre con prisa, con la mirada puesta en el reloj. Llegaban el sábado por la tarde, y se iban el domingo después de comer. Traían regalos caros, impersonales, como para acallar la conciencia, pero ya no traían lo más importante, su tiempo, su atención. Luego vino el desprecio velado, la condescendencia. Cuando les hablaba de la cosecha de aceitunas o de algún problema con el tractor, notaba cómo sus miradas se perdían, cómo desconectaban. Para ellos mi vida era un anacronismo, un cuento de viejos que ya no les interesaba. Empezaron a tomar decisiones importantes sin consultarme. Vendieron el pequeño piso que su madre había heredado en la ciudad, un lugar lleno de recuerdos de su infancia. Me enteré por una llamada casual de un antiguo vecino. Cuando les pregunté por qué no me habían dicho nada, la respuesta fue fría y cortante. Papá, son cosas nuestras, tú no entiendes de estas cosas. En ese momento, sentí cómo se abría la primera grieta profunda entre nosotros. La exclusión se hizo cada vez más evidente, más dolorosa. Organizaban vacaciones familiares, viajes al extranjero con sus hijos, y yo me enteraba por las fotos que publicaban en sus redes sociales. Sonrisas en la nieve, brindis en playas exóticas. Yo no estaba en ninguna de esas imágenes. Era como si mi existencia les resultara incómoda, como si no encajara en el escaparate de éxito y felicidad que querían proyectar al mundo. Me convertí en el pariente del pueblo, una figura a la que se visita por obligación, un trámite que cumplir 1 o 2 veces al año. Me sentía como un mueble viejo en el desván, cubierto de polvo y olvidado, útil solo para evocar una nostalgia impostada cuando convenía. La humillación silenciosa llegó en mi 70 cumpleaños. Esperé todo el día. El teléfono no sonó. La puerta no se abrió. Por la tarde, fui a la pastelería y me compré un pequeño pastel, uno individual. Me senté solo en la mesa de la cocina, con la única compañía del tic-tac del reloj de pared. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto de mi hijo. Felicidades, papá. Perdona el día de locos que hemos tenido, ya te llamamos mañana. No llamaron. Esa noche, mientras soplaba la única vela clavada en mi pastel, entendí que ya no era una prioridad, ni siquiera era un recuerdo. Era, simplemente, un olvido.
El punto de no retorno fue en el bautizo de mi nieta pequeña. Fui, por supuesto, me puse mi mejor traje, el que usé en la boda de mi hija. Al llegar a la celebración, me vi relegado a una mesa en un rincón del salón, junto a unos parientes lejanos a los que apenas conocía. Vi a mis hijos, radiantes, presidiendo la mesa principal, riendo, brindando, haciéndose fotos con sus amigos y su nueva familia política. En ninguna de esas fotos me pidieron que saliera. Observé la escena desde mi rincón, como un espectador invisible en la fiesta de mi propia sangre. Nadie se acercó a preguntarme si necesitaba algo. Fui un cero a la izquierda, una sombra en el día más feliz de su hija. Esa noche, al volver a casa, el silencio me recibió como un golpe. Me senté en la oscuridad y lloré. Lloré por mi mujer, por la familia que habíamos soñado, por el hombre en el que me había convertido, un anciano solo y despreciado. Fue entonces cuando tomé una decisión. No con rabia, no con sed de venganza, sino con una claridad fría y desoladora. Había pasado mi vida entera dándoles todo, y ellos me habían pagado con la moneda de la indiferencia. El amor no se puede exigir, pero la dignidad no se debe regalar. Decidí que mi última gran lección para ellos no sería de amor sino de valor. Les enseñaría lo que realmente significa perder algo que nunca supieron apreciar. El secreto que guardé durante décadas estaba bajo mis pies, el olivar que mi padre me dejó, esa tierra que mis hijos consideraban un secarral improductivo y una carga. «Vende eso, papá, ¿para qué quieres tantos problemas?», me decían. Lo que ellos no sabían, y yo nunca revelé, era el verdadero valor de aquel trozo de terruño. Hacía más de 20 años, un viejo amigo de mi padre, que era geólogo, me confesó algo tras analizar unos planos de la comarca. Justo debajo de mi finca pasaba un acuífero de una pureza excepcional, y, lo que era más importante, el nuevo plan de ordenación territorial la situaba en el corazón de una futura expansión turística de lujo. Guardé esa información como mi tesoro más preciado, no por avaricia, sino como el último gran regalo para mi familia. Mi plan era simple: cuando yo ya no estuviera, o cuando mis fuerzas flaquearan, les revelaría el secreto. Imaginaba sus caras de asombro, la seguridad económica que eso les proporcionaría a ellos y a mis nietos para siempre. Era mi as en la manga, la culminación de toda una vida de sacrificios, la prueba definitiva de mi amor de padre. Quería que ese legado fuera su red de seguridad, un colchón que les permitiera vivir sin las preocupaciones que yo siempre había tenido. Pero el desprecio constante, la humillación de aquel bautizo, lo cambió todo. Comprendí que darles aquella fortuna sería el peor error, no la valorarían. La tomarían como algo que les correspondía por derecho, igual que habían tomado por derecho mi tiempo, mi esfuerzo y mi amor. Se convertiría en un motivo más para alimentar su egoísmo, para distanciarse aún más de sus orígenes humildes. El dinero solo agrandaría la brecha que ya nos separaba. Aquella noche, mirando los papeles del geólogo que guardaba en una vieja caja de hojalata, supe que el destino de esa tierra tenía que ser otro. Mi legado no podía ser para quienes habían olvidado el significado de la palabra familia, tenía que ser para alguien que entendiera el valor del esfuerzo y la bondad. Mi reacción no fue un estallido de ira, sino un movimiento silencioso, meditado y definitivo. A la mañana siguiente, no llamé a mis hijos para recriminarles nada. No hubo gritos ni reproches. Simplemente, me puse mi chaqueta, cogí el primer autobús a la ciudad, y me dirigí a la oficina de un notario que no conocía. Durante el trayecto, mientras el paisaje de campos secos pasaba por la ventanilla, sentí una paz que no había experimentado en años. Por primera vez, no estaba actuando en función de sus necesidades o sus deseos, sino de mi propia voluntad. Estaba recuperando el control de mi vida, de mi historia, de mi dignidad. El poder ya no lo tenían ellos. En el despacho del notario, el aire olía a papel y a decisiones irrevocables. Con pulso firme, redacté un nuevo testamento. Dejé la casa del pueblo a una joven pareja que se había mudado recientemente y que, sin conocerme de nada, me traía el pan cada mañana y se sentaba a charlar conmigo en el porche. Personas que me habían regalado su tiempo sin esperar nada a cambio. El resto, el producto de la venta de la tierra, lo destinaría a una fundación para ayudar a jóvenes agricultores a empezar, para que la tierra que mis hijos despreciaron diera vida y oportunidades a quienes sí la amaban. Fue un acto de justicia poética, un cierre de círculo perfecto.
Contacté con el consorcio inversor del que me había hablado el geólogo. Cuando vieron los informes y la ubicación exacta de la finca, la oferta superó mis expectativas más optimistas. Era una cifra con tantos ceros que me mareó. Vendí todo. El olivar, los recuerdos, el pasado. Firmé los papeles sin dudarlo un instante. El dinero fue transferido a una nueva cuenta a mi nombre. A mis hijos les transferí una cantidad simbólica, casi insultante. 1.000 euros a cada uno. Lo suficiente para que supieran que no los había olvidado, sino que los había tasado. Fue mi único mensaje, mi despedida silenciosa y contundente. Después, desaparecí. Hice una pequeña maleta con lo imprescindible, y dejé la casa tal y como estaba, con las llaves puestas sobre la mesa de la cocina. No dejé ninguna nota. Me mudé a un pequeño apartamento en un pueblo de la costa, un lugar donde nadie me conocía, donde podía ver el mar cada mañana. Apagué mi viejo teléfono y compré uno nuevo con un número que solo yo conocía. Durante meses, disfruté del anonimato, de la libertad de no esperar una llamada que nunca llegaba. Leí, paseé por la orilla, HABLE, con acento agudo con pescadores. Empecé a vivir la vida que siempre les había financiado a ellos, pero que yo nunca me había permitido. Tardaron casi 3 meses en darse cuenta. Supongo que fue la transferencia de los 1.000 euros lo que les alertó. Luego, las noticias sobre la venta millonaria del Secarral del Viejo empezaron a correr por el pueblo y llegaron a sus oídos. Entonces comenzó la caza. Llamadas frenéticas a mi antiguo número, visitas a la casa vacía, preguntas desesperadas a los vecinos. El pánico se apoderó de ellos al comprender la magnitud de lo que habían perdido, no por mi ausencia, sino por su propia ceguera. De repente, el padre invisible se había convertido en el hombre más buscado, el tesoro que dejaron escapar por pura negligencia emocional. Finalmente, me encontraron. No sé cómo, pero un día aparecieron en la puerta de mi apartamento junto al mar. Sus caras eran un poema de falsa preocupación y arrepentimiento calculado. Traían regalos caros, sonrisas forzadas y un discurso ensayado sobre lo mucho que me habían echado de menos. Papá, estábamos tan preocupados, dijo mi hija, con lágrimas que no llegaban a sus ojos. Hemos sido unos tontos, perdónanos, añadió mi hijo, con una humildad que nunca le había visto. Intentaron abrazarme, reconstruir en 5 minutos los puentes que habían tardado años en dinamitar. Pero yo ya no era el mismo hombre. La soledad me había enseñado a ver a través de las máscaras. Los invité a pasar y les serví un café. Me senté frente a ellos y los escuché en silencio. Escuché sus excusas, sus promesas de cambio, sus planes para que volviera a casa. Pero mientras hablaban, yo no veía a mis hijos arrepentidos. Veía a 2 extraños aterrorizados por la pérdida de una fortuna que creían merecer. Veía la codicia brillando detrás de sus palabras amables, el cálculo en cada gesto de afecto. Hablaban de familia, de sangre, de perdón. Palabras huecas, vaciadas de todo significado por años de abandono. Yo simplemente asentía, observaba el mar por la ventana y dejaba que el sonido de las olas ahogara su patética actuación. Mi decisión ya estaba tomada y era inamovible. Cuando terminaron su discurso, me miraron esperando una respuesta, una absolución. Miré sus manos, sus ropas caras, sus relojes de lujo, símbolos de una vida que yo había financiado con mi sudor y mis renuncias. Entonces, con la voz más tranquila que pude encontrar les dije: la familia de la que habláis ya no existe. La destruisteis vosotros, pieza a pieza, con cada llamada no devuelta, con cada visita pospuesta, con cada gesto de desprecio. Les expliqué con calma el destino de mi herencia, la fundación, la ayuda a la joven pareja del pueblo. Su herencia era mi amor, y la rechazaron. El dinero era solo la consecuencia. Sus rostros se descompusieron, la máscara cayó, revelando la pura y dura avaricia. Mi decisión no fue un acto de venganza, sino de justicia. Fue un acto de amor propio y de respeto a la memoria de su madre, a quien le prometí cuidarlos, pero también honrar la vida que construimos juntos. Decidí recompensar la bondad donde la encontré, genuina y desinteresada, y no donde se exigía como un derecho de nacimiento. Ahora vivo en paz, con la conciencia tranquila y el corazón por fin, en calma. Mi legado no es el dinero, sino una lección sobre el verdadero valor de las cosas. ¿Y tú? ¿Les habrías dado una segunda oportunidad, o habrías dejado que el eco de su propio silencio fuera su única herencia?